Con el tema del libro de las religiones, que hace un resumen de las religiones. Vamos a hacer un exégesis de la parte que se parezca más a la gnosis. Ayer me faltó una parte de este libro segundo de Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, y me faltó el capítulo 18, que se llama El Buda y sus contemporáneos. Aquí vienen cosas interesantes. Dice: el príncipe Siddhartha. El budismo es la única religión cuyo fundador no se declara profeta o enviado de un dios, sino que al contrario llega incluso a rechazar la idea de un dios como ser supremo. Se presenta de hecho como el despierto Buda, guía y maestro espiritual. Su predicación se propone ofrecer a los hombres el camino de la liberación, y es precisamente este prestigio de Salvador lo que hace de su mensaje una religión y transformará muy pronto al personaje histórico Siddhartha en un ser divino. En efecto, una vez proclamada públicamente y aceptada su verdadera identidad, la de despierto por sus discípulos, su vida se transfiguró y recibió las dimensiones mitológicas específicas de los grandes salvadores. Según los textos más antiguos, el Buda habría declarado a sus discípulos que al meditar sobre la vejez, la enfermedad y la muerte había perdido la alegría de vivir y tomado la decisión de salvar a la humanidad de estos tres males. A fin de esforzar su decisión de renunciar al mundo, los dioses despiertan a Siddhartha en medio de la noche para que contemple los cuerpos desnudos y sin gracia de las concubinas dormidas. Llama entonces a su escudero, Chandaka, monta a caballo y atraviesa la ciudad a la que los dioses han hecho dormir profundamente. Siddhartha se convirtió en asceta itinerante bajo el nombre de Gautama y se dirigió hacia Baisal, donde un doctor brahmánico, Arada Kalama, enseñaba una especie de Samkhya preclásico. Se apropió enseguida esta doctrina, pero le pareció insuficiente, por lo que abandonó Arada y marchó a Rajagriha, capital de Magadha. El rey Bimbisara, seducido por el joven asceta, le ofreció la mitad de su reino, pero Gautama rechazó aquella tentación y se hizo discípulo de otro maestro. Udraka llegó a dominar con la misma facilidad las técnicas yógicas que éste enseñaba, pero también insatisfecho lo abandonó y en unión de 5 discípulos se dirigió a Gaya. Su aprendizaje filosófico y yógico había durado un año. Cuando Gautama aceptó por fin un arroz, después de haber siendo asceta, dejó de comer y quedó casi en los huesos, y después se dio cuenta que no pasaba nada si comía algo. Luego ya cuando aceptó el arroz hervido que le ofreció una piadosa mujer, sus 5 discípulos consternados le abandonaron marchando a Benares, milagrosamente repuesto por alimento. Sakyamuni marchó a un bosque, eligió un árbol pipal y se sentó a su pie, decidido a no levantarse hasta haber obtenido el despertar. Pero antes de recogerse a esta meditación, Sakyamuni sufrió el ataque de Mara, la muerte. Este gran dios, en efecto, había comprendido que el descubrimiento inminente de la salvación, que detendría el ciclo eterno de los nacimientos, muertes y renacimientos, pondrá fin a su reino. El ataque fue desatado por un ejército terrorífico de demonios, espectros y monstruos, pero los méritos anteriores de Sakyamuni y su disposición amistosa elevaron a su alrededor una zona de protección que le permitió permanecer impertérrito. Los demonios siempre te van a tentar, como Jesús lo intentaron tentar en el desierto. ¿Por qué? Porque si dejas de renacer, como aquí dice, pues se acaba la vida para ellos, porque de eso viven, de tener al espíritu encarcelado. Déjame repetir otra vez esto. Dice: este gran Dios, o sea, Mara, la muerte, había comprendido que el descubrimiento inminente de la salvación, que detendrá el ciclo eterno de los nacimientos, muertes y renacimientos, podría fin a su reino. Mara reclamó entonces su lugar bajo el árbol, en virtud de los méritos que había acumulado como fruto de un sacrificio voluntario. También Sakyamuni había acumulado méritos en el curso de sus existencias anteriores, pero como no tenía ningún testigo, invocó a la madre imparcial de todos los seres. Con el gesto que sería clásico en la iconografía budista, tocó la tierra con la mano derecha. La vida misma está igualmente amenazada por la salvación con que el Bodhisattva se dispone a agraciar el mundo. Innumerables mujeres rodean entonces a la asceta y se esfuerzan inútilmente por tentarle con su desnudez y sus muchos encantos. Vencido, Mara se retira antes de caer el día. El despertar.
Esta mitología del ataque y la tentación por Mara proclama la absoluta pureza moral de Sakyamuni, que en adelante podrá concentrar todas sus energías espirituales en el problema capital, la liberación con respecto al dolor. En la primera vigilia recorre los 4 estadios de la meditación que le permiten abarcar, gracias a su ojo divino, la totalidad de los mundos y su eterno devenir, es decir, el ciclo terrorífico de los nacimientos, muertes y reencarnaciones regidos por el karma. En la segunda vigilia recapitula innumerables vidas anteriores y contempla en unos instantes las existencias infinitas de los demás. La tercera vigilia constituye el bodhi y el despertar, pues capta la ley que es posible este ciclo infernal. La ley que hace posible este ciclo infernal de los nacimientos y renacimientos, la ley llamada de las 12 producciones de dependencia mutua, y descubre al mismo tiempo las condiciones necesarias para obtener esas producciones. A partir de ahora posee las 4 nobles verdades y ya se ha transformado en Buda, en despierto, en el momento mismo en que comienza el día. El Buda permanece 7 semanas en el área de despertar. Entre los acontecimientos fabulosos conservados por la tradición, nos fijaremos en la última tentación de Mara, que el bienaventurado entre inmediatamente en el parinirvana sin proclamar la doctrina de salvación que acaba de descubrir. Pero el Buda le responde que no entrará sino después de haber formado una comunidad instruida y bien organizada. Sin embargo, poco después, el Buda se pregunta si realmente merece la pena enseñar una doctrina tan difícil. Por fin le deciden la intervención de Brahma y sobre todo la certeza de que hay cierto número de humanos que pueden salvarse. Se dirige entonces a Benares, donde con su ojo divino encuentra a los 5 discípulos que le habían abandonado. Lo hallan en un eremitorio en el lugar del actual Sarnath y les comunica que se ha convertido en un Buda. Les exponen las 4 nobles verdades sobre el dolor, el origen del dolor, la detención del dolor y el camino que conduce a la cesación del dolor. Los 5 se convierten y llegan a hacerse santos. Poco tiempo después se produce la conversión del hijo de un banquero de Benares, a la que sigue la de algunos otros miembros de la familia. Muy pronto cuenta ya la comunidad con 60 monjes, y el Buda los envió a predicar uno en uno por todo el país. Por su parte se dirige a Urubilva, donde mediante una serie de prodigios logra convertir a los 3 hermanos Kasyapa, brahmanes que veneraban especialmente al dios Agni. El Buda se dirige luego a los 1000 discípulos de Kasyapa y les demuestra que todo el universo está abrazado por las llamas de la pasión. Ellos aceptan su doctrina y se hacen todos arhats. El cisma de Devadatta. Buda entra en el parinirvana. Durante la estación de las lluvias, Buda proseguía su predicación en los monasterios cercanos a las ciudades. El resto del año, acompañado con sus discípulos más allegados, recorrió el país predicando la buena ley. En el 590 a.C., su hijo Rahula recibió a la edad de 20 años la ordenación definitiva. Cuando Buda cumplió los 70 años, su envidioso primo Devadatta le pidió que abandonara la dirección de la comunidad. Ante su negativa, Devadatta trató de hacerle matar primero por asesinos a sueldo y luego sirviéndose de una roca o de un elefante salvaje. Devadatta había creado una cisma con un grupo de monjes y predicaba un ascetismo radical. Según numerosas fuentes, Devadatta habría sido engullido por el infierno. Los últimos años del bienaventurado se vieron ensombrecidos por acontecimientos desastrosos, entre ellos la ruina de su clan, los Sakya, así como por la muerte de Sariputta Motkhalayana. Buda, acompañando de Ananda, se instaló en la aldea de las Bambúes en el año 478 a.C., donde cayó gravemente enfermo de disentería. Superada la crisis, Ananda se alegra porque el bienaventurado no se extinguiría sin haber dejado sus instrucciones a la comunidad. Pero Buda le replica que ya ha enseñado la ley íntegramente, sin mantener en secreto ninguna verdad, como hacen algunos maestros. Se ha vuelto un viejo débil, su vida llega al fin y los discípulos habrán de buscar ayuda en la ley a partir de aquel momento. Mahavira y los salvadores del mundo. Si bien Mahavira fue contemporáneo suyo y a pesar de que los dos recorrían las mismas regiones y frecuentaban los mismos ambientes, Buda nunca se encontró con él. Se ignoran las razones que pudo tener para esquivar al más fuerte y original de sus rivales, el único que logró organizar una comunidad religiosa que sobrevive aún en nuestros días. Se han señalado diversas analogías entre la obra y la orientación espiritual de los maestros. Pertenecían ambos a la casa militar y compartían las tendencias antibrahmánicas que se advierten ya en las primeras Upanishads. Ambos fueron herejes por excelencia, pues se niegan a la existencia de un Dios supremo y el carácter revelado por los Vedas al mismo tiempo que denuncian la inutilidad y la crueldad de los sacrificios.
A doctrinas y prácticas jainistas. El jainismo comparte el pesimismo y el rechazo de la vida que se manifestaron ya en los Upanishads y por ello no concibe la posibilidad de una bienaventuranza espiritual y transcómica. En efecto, el alma liberada de la materia kármica se lanza como una flecha hacia la cumbre del universo. Allá, en una especie de imperio, se encuentra y comunica con sus semejantes, constituyendo una comunidad puramente espiritual, incluso divina. Pesimismo y espiritualismo acósmicos que nos recuerdan a ciertas escuelas gnósticas y con importantes diferencias al Samkhya y al yoga clásico. El karma desempeña un papel decisivo, pues crea la materia kármica, especie de organismo psicocorporal que se adhiere al alma y le obliga a transmigrar. La liberación se realiza en virtud de la interrupción de cualquier contacto con la materia, es decir, mediante el rechazo del karma ya absorbido y por la detención de todo nuevo influjo kármico. Como era de prever, la liberación se obtiene mediante una serie de meditaciones y concentraciones de tipo yógico que coronan una vida de éxtasis y recogimiento.